Bien, vamos a apagar las cámaras a ver si entra más rápido. Muy bien, ahora sí. Ya. Bueno, vamos a iniciar con la presentación de los datos cualitativos. Ya nosotros vimos la clasificación de la variable. Vuelvo y repito, esta materia, un tema depende del otro. De ahí es que por eso es que usted tiene que estudiar tema por tema. Por eso es que le dije que desde que le llegue la clase, usted debe copiarla y estudiarla, porque un tema depende del otro y si usted lo deja juntar, no se lo va a poder aprender todos juntos. Además, que aquí, en esta materia, todo se parece. Todo se parece, entonces eso trae confusión. Eso trae confusión. Y además, es una materia nueva, eso nadie nace sabiendo. Entonces, esto se aprende estudiándolo. Usted va a ver hoy cómo hoy inician unos conceptos. Usted no sé si no lo notó cuando los copió, pero usted va a ver hoy cómo inician unos conceptos. Iniciamos hoy con una serie de conceptos que tienen que ver con el cálculo de los cuadros, con los cuadros, y usted se va a dar cuenta cómo estos conceptos se parecen desde ya. Entonces, por eso le dije, tienen que estudiar antes de venir a la videoconferencia, la clase que usted copió. Si usted va copiando y estudiando, copiando y estudiando, copiando y estudiando, viendo la explicación de la clase por aquí y comparando después algunas cosas que usted no entendió con el video, usted va a ir dominando la materia. Por eso es mi insistencia. Pero si no, ya pronto tendremos el primer parcial. Y si usted no va entendiendo cada cosa a su manera, para poder entender la última clase, que es la que se toma prácticamente para el parcial, tiene que dominar los temas primero. Si usted no lo domina, lamentablemente usted no va a entender el avance. El avance. Usted ve cómo la clasificación del dato y viene la presentación del dato. En la presentación del dato le hablo otra vez de esa clasificación del dato. Y hoy usted va a ver cómo los datos cualitativos, que lo vamos a ver hoy, si son nominales, se presentan de una forma, y si son jerarquizados, se presentan de otra forma. También los datos cuantitativos, vamos a tener diferentes formas de presentarlo, como vamos a iniciar hoy. Entonces, todo esto hay que tener mucho cuidado porque, vuelvo y repito, si usted no va saliendo de las cosas, de las clases que se van dando, aprendiéndose, no digo saliendo, es que se la vaya aprendiendo, entonces no va a avanzar. Vamos a ver Clarisol. Sí, profesor, yo escribí por el grupo que tengo problema con la señal del internet, entonces, solo para darle a conocer que tengo esa dificultad. Yo salí de la videoconferencia antes de pasar, o sea, antes de las 8:20, entonces volví a entrar con mucha dificultad, solamente para informarle. Sí, yo leí el mensaje. Ok. Bien, entonces vamos a iniciar de una vez. Mire, en la primera parte vamos a ver que trata de los datos cualitativos. Le dije que hay 4 conceptos ahí que usted debe
dominarlos, porque esos conceptos no son exclusivos de datos cualitativos. Esos conceptos ¿me están escuchando? Sí, Sí, Ok. sí, estamos Sí. escuchando. Concepto que la computadora me está presentando algo aquí que no. Esos conceptos no son exclusivos de las series cualitativas. Son los primeros conceptos que se van a dar. Pero vamos a verlo más adelante en las series. Está pasando. En las otras series. Entonces, vamos a ir presentando. Parece ser que mi internet no está bueno hoy, aunque ustedes me escuchen bien. Pero sí, yo sé que lo sí. Lo que escucho. estoy diciendo es que al parecer mi internet no está bueno porque estoy presentando problema aquí para presentar los datos. Se da cuando denme un chance, cuando el internet está mal. Déjenme ver qué es lo que está pasando. Bien, yo sé que me escuchan y me ven, pero déjenme esperar a ver qué está pasando con la computadora. Bueno. Un momentito, estoy presentando dificultad. podemos, profesor, leer también. Sí, un momentito. Dice, se ha perdido la conexión, pero usted no se ha perdido la conexión porque ustedes me están escuchando. Ahora sí.
Bien, estoy por aquí. ¿Están ahí? Sí. Tuve que salir y volver a entrar para ver si se mejoraba porque me sacó y estaba por sacarme, se quedaba en el aire. Parece ser que necesitaba según la computadora amaneció trabajando, parece ser que necesitaba un booting, como dicen los informáticos, para poder funcionar. Así es. Sí. A iniciar. Ahora sí. Bien. Miren, vamos a apagar las cámaras para que el internet funcione mejor. Te veo que ahorita, para empezar la grabación, le dije apague, de una vez entró. Así que por favor apaguen las cámaras para que también funcionar mejor y entre más rápido la clase, estemos compartiendo. Muy bien. Bien, miren, para hablar de la presentación de los datos cualitativos, debemos hablar de esos conceptos que intervienen en él. Entonces le dice a ustedes, los datos cualitativos son fáciles de presentar en estadística, pues solamente se ordena la variable. Se ordena la variable. Ya nosotros hablamos en la presentación de los datos, en la parte que tiene que ver con las partes del cuadro, que los datos se ordenan en la columna matriz del cuadro. Decíamos que cuando usted tiene la formación del cuadro, tiene el encabezado. En ese encabezado, que es el espacio, que dejan dos líneas, ¿verdad? Lo que se escribe adentro se le llama subtítulo. El primer subtítulo que se coloca es el de la variable principal, el nombre de la variable principal. Entonces, un momentito. Eva, dice Lourdes que tiene un paciente a las 9. Toma, ven. Bien, entonces, en ese espacio, el primer subtítulo que se coloca es el nombre de la variable que se esté estudiando. Y de ese subtítulo, ya dijimos que en el encabezado colocan diferentes subtítulos que forman las columnas del cuadro. Entonces, de ese primer subtítulo, que es la variable principal, entonces los conceptos, los números, gracias, los valores, los atributos que tome esa variable principal forman lo que se llama columna matriz del cuadro. Entonces dijimos que ahí es donde se ordena la variable. Y esto quiere decir que los datos no se tiran como usted lo ve ahí en el vaciado que usted tiene de los datos que vimos en la pasada clase y que vamos a recuperarlo ahorita. Lo vamos a estar trabajando hoy. Entonces, ahí se ordena. Ese orden de esa variable va a depender de una de 4 series de datos que hablamos.
Y decíamos que se puede presentar una de 4 series de datos, que sería la serie de datos cualitativa, que si es cualitativa nominal, se ordena alfabéticamente. Si es geográfica, se ordena alfabéticamente. Si es cronológica o temporal, se ordena de acuerdo al tiempo. Y si es cualitativa nominal, jerarquizada, se ordena de menor a mayor grado de acuerdo al orden de importancia. Eso está en la columna. Le vengo diciendo que todo lo que viene atrás se debe desempolvar para poder entender lo que viene delante. Mire cómo un tema enlaza con el otro. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, además, le dice a ustedes que además de ordenar la variable, se cuantifica esa variable. ¿Qué es cuantificar la variable? Cuantificar la variable es llevar esa variable a números. Y eso, en otras palabras, es buscar la frecuencia absoluta. Cuando se cuantifica la variable, lo que hace es que se busca la frecuencia absoluta, que consiste en contar las veces que se repite un atributo, que se repite un número o que se repiten varios números dentro de un intervalo. Eso es cuantificar la variable. Después que usted la tiene cuantificada, entonces se calcula el %. Y en ese cuadro cualitativo, lo que se interpreta es el %. No se interpreta la frecuencia absoluta, sino el %. ¿Y qué es el %? El % es la expresión de cualquier cantidad en términos de 100. Ese es el %. Hay personas que creen que si usted tiene más de 100 no puede expresarlo en %. Claro, cualquier cantidad. No importa que sea 1000, que sean millones, cualquier cantidad se expresa en términos del %. Y en estadística le dice a usted que el % es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Ese es el %. La frecuencia relativa multiplicada por 100 en estadística. Ahora, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa, FRI, observe que la frecuencia relativa se llama FRI, F minúscula. Ya hacia adelante, en ningún momento nosotros vamos a ver de que frecuencia relativa escrita así, vamos a ver FRI en minúscula, que quiere decir frecuencia relativa. Pero usted va a ver ahorita, más adelante, que FRI en mayúscula quiere decir otra cosa. ¿Ve? Quiere decir otra cosa. Entonces, en estadística, vuelvo y repito, se parecen muchas cosas y se confunden. Y aquí venimos con la primera. Entonces, la frecuencia relativa, FRI, es igual a la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Y vuelve aquí, sale otra frecuencia. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, FI, ahora FI minúscula. FI minúscula. Y ahora FRI minúscula quiere decir frecuencia relativa y FI minúscula quiere decir frecuencia absoluta. O sea, cuando usted vea una FI minúscula, le está hablando de la frecuencia absoluta. Y el total de datos le vamos a llamar N minúscula. N será el total de datos. ¿Cuántos datos usted tiene? Entonces, aquí están los 4 conceptos que le hablaba. %, frecuencia relativa multiplicada por 100, FRI minúscula. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta, FI, entre el total de datos. Y la frecuencia absoluta, yo le dije, aprende a la de abajo para arriba. Quería abajo para arriba que
¿Qué ocurre? Lo primero que ocurre en la frecuencia absoluta, que es el número de veces, es la cuantificación de la variable. Por lo tanto, cuántas veces se repite un número, un atributo o varios números en un intervalo. Esas son las tres formas que se presentan para buscar la frecuencia absoluta. Entonces, aquí vemos la fórmula primera del porciento, que corresponde a la definición del porciento en estadística, frecuencia relativa por 100. En la segunda vemos que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el total de datos. Y sustituyendo el valor de la frecuencia absoluta en la primera fórmula, entonces nos sale una tercera fórmula que dice que cuando usted no conoce la frecuencia relativa, entonces debe transformar su equivalente y será entonces frecuencia absoluta entre n por 100. La frecuencia absoluta entre n, la frecuencia relativa por 100 me va a dar el porciento. Cuando tenemos datos cualitativos, vamos a utilizar la última fórmula, la tercera, para buscar el porciento. Pero en los datos cuantitativos, como la frecuencia relativa se busca primero, entonces vamos a tener en los datos cuantitativos la primera fórmula para buscar el porciento. Vuelvo y repito, vamos a seguir viendo frecuencia relativa, frecuencia absoluta, total de datos y esos conceptos y el porciento también. Y esos conceptos van a transcurrir por la materia en pleno desde hoy. Pero ¿qué pasa? Que como vamos a ver ahorita, van a salir otros conceptos muy parecidos a esto y con la simbología también casi igual que esto. Por eso le decía, apréndate estos 4 y los otros 4 apréndaselo para la próxima semana. Porque en la próxima semana entonces vendrán 5, 4, 6 más conceptos que también hay que aprenderse. Y como todos se parecen, entonces imagínese usted si usted lo deja para aprendérselo y que todo junto. No va a poder, que yo sé que no. Entonces estos 4, por eso le dije que pusieran especial atención en estos 4 que están aquí para que ya se lo sepa y no tenga que dificultad para aprenderse y asumir los otros. Vamos a ver los ejemplos que dijimos que dejara una página para cada uno de los cuadros que vamos a ver como ejemplo aquí en la clase de hoy. Aquí lo primero que empezamos es por las 4 preguntas, que si usted quería no la copiara, pero era una forma de recordar que para hacer los títulos, no el título, sino los títulos de todas las variables que tenemos, esos títulos salen de estas 4 preguntas. Que investigué, estudiantes, en el caso del vaciado de los datos, con 6 preguntas que ya están ahí, usted la ha visto, se hizo en febrero 2021 y se investigó en la UAS San Francisco. Con esto nosotros formamos ya los títulos, lo mencioné uno por uno en la clase anterior. Y aquí tenemos el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 de el cuadro estadístico. Observe lo siguiente. Ahí dice ejemplo 1. Y mire que después dice cuadro número 1. El cuadro número 1 es el nombre del cuadro. No es parte del título ni es parte del cuadro de las 7 partes, es el nombre del cuadro. Eso quiere decir que por eso es que usted lo ve tan lejos, despegado del título. Usted no puede hacer esto como ya han pasado unos estudiantes que me han puesto cuadro número 1, ahí donde usted lo está viendo ahora, como si fueran parte del título. Y eso no es parte del título, eso es el nombre del cuadro. Entre más arriba mejor, lejos del título, que no se confunda. ¿Y cuál es? Ese es el nombre del cuadro o del gráfico, si fuera un gráfico. Y eso es ¿para qué sirve el nombre? Para identificarlo. Si, por ejemplo, nosotros tenemos 20 cuadros y yo le digo a usted, búsqueme el cuadro del municipio, donde están los municipios, usted tiene que ponerse a ojear, a buscar dónde está el cuadro del municipio. Pero si yo le digo a usted, búsqueme el cuadro número 1, lo estoy llamando por su nombre. Lo estoy llamando por su nombre.
y usted lo va a encontrar de una vez. Y no le pasa como una vez en Nagua, un estudiante no fue a la primera clase ni a la segunda, y cuando fue a la tercera clase, le pregunta al Bedel que dónde está el profesor de estadística. Y el Bedel le dice, ¿cuál? Dice, un blanquito, él, ojo claro. Ah, él está en la 306, en la 303, en la 303. El estudiante va y sube a la 303. Cuando termina su clase, entonces va donde el profesor y le dice, profesor Durán, mire, yo no pude venir a la primera clase ni a la segunda, me estoy enterando hoy por esto y esto, pero no era el profesor Durán que estaba ahí. Era el profesor Guarionet, y Guarionet le dijo, pero yo no soy Durán. Pero me dijeron que era un blanquito, ojo claro. Digo, porque el otro también es un blanquito, ojo claro. ¿Se ve? Entonces, vete a la 206, que él está dando clase en la 206. Y allá va el estudiante donde mí, a hacerme el cuento que estaba recibiendo clase y que la recibió con el profesor Guarionet. Imagínense, ya hoy es viernes. Hoy es viernes. Ya la garganta está loca por descansar. Entonces, eso es el llamar a uno por su nombre. Si él va y le dice con el profesor José Durán, el Bedel le dice en la 206, el blanquito, qué sé yo qué. Entonces, imagínese usted, ese es el nombre del cuadro. Entonces, no es parte del título, no es parte del cuadro. Y por eso se coloca arriba, no pegado del título. Pues si usted lo pega del título, ya está dañando el título. Ya el título de ese cuadro está mal, porque no es así que va. Bien, después ya aquí tenemos el título. Este título ya usted sabe que lo hicimos, ese título lo hicimos en las clases anteriores y de allá para acá lo copiamos. UAS San Francisco, estudiantes investigados según municipio donde vive, febrero 2021. Recuerde que también se puede poner estudiantes investigados en la UAS San Francisco por municipio donde viven, febrero 2021, y ahí usted va a tener el mismo cuadro. Acuérdense que el cuadro, el título del cuadro solamente acepta esos dos cambios, que el que vaya primero o vaya el dónde, y si no, entonces si el dónde va de primero, va el qué después. Si el qué va de primero, entonces va el dónde después, ya. Y la palabra por o la palabra según. Eso es todos los cambios que se pueden utilizar en el título. Ahora observe también que dentro del encabezado, que es ese espacio azul que usted está viendo ahí, donde dice municipio, número de estudiantes, FI y el %, ese es el encabezado, y ese encabezado forma las columnas. Este cuadro va a tener 3 columnas, y les decía ahorita que la primera columna corresponde a la variable. Como en este caso se está estudiando el municipio como variable, entonces vamos a presentar el cuadro con el municipio delante. La primera columna es esa. Y esa columna que se va a formar ahí es de acuerdo a los municipios que aparecieron, a los valores de los municipios que están ahí en el encabezado. Pero para usted colocar eso ahí no es venir y poner los municipios que están allá tal y como aparecen, sino que usted tiene que saber qué tipo de variable es el municipio. Y el municipio es una variable que la denominamos como cualitativa nominal. Pero también dijimos que el municipio es una serie geográfica. Si usted se va a la columna matriz donde explicamos las diferentes series y cómo se ordena, usted se va a dar cuenta que las series cualitativas y las series geográficas se ordenan alfabéticamente. Entonces quiere decir que esos municipios que usted tiene en el vaciado de los datos se van a colocar ahí alfabéticamente. Alfabéticamente. Entonces vamos a ver cómo quedarían alfabéticamente. Váyase al vaciado de los datos.
váyase al vaciado de los datos, coja un color de lo que usted tiene, un color, y búsquese en el vaciado de los datos a ver si hay algún municipio que inicie con A, alfabéticamente con A, ¿verdad? El primero con A. Dígame. No hay profesor que inicien con A. No está Asua por ahí, no hay alguno con A, la Altagracia, no hay ninguno con A. No. Entonces vamos a ver si hay con B. Tampoco con B. Tampoco hay con B. ¿Y con C? Sí. ¿Cuál con C está? ¿O cuál? No, sí. Castillo y Cotuí. ¿Cuál alfabéticamente va? Castillo. No es porque esté primero ahí. Castillo y Cotuí. ¿Quién? Castillo. Entonces vamos a poner aquí el primero, Castillo. Castillo. ¿Verdad? Y el segundo sería Cotuí. ¿Ah? O Ruiz puso. Cotuí. ¿Ok? Perfecto. Esos son los dos primeros. Entonces vamos a buscar la frecuencia absoluta. Mire, eso es la frecuencia absoluta FI minúscula. Si usted la tiene mayúscula, cámbiela, ¿eh? Minúscula. Número de estudiantes. Es decir, ¿cuántos estudiantes son de Castillo? ¿Cuántos estudiantes son de Cotuí? Y para eso usted va a utilizar el lapicito de color y va a ir al vaciado de los datos y me va a subrayar, ¿verdad? A resaltar Castillo con ese lápiz de color que usted tiene. Con ese lápiz. Y me lo va a contar las veces que apareció Castillo. ¿Cuántas veces está Castillo? Castillo nada más Una sola vez. Una sola vez. Entonces, eso quiere decir que Castillo tiene la frecuencia 1. Entonces, donde dice FI, número de estudiantes, usted va a poner 1. Ahora, cambie de lápiz de color, coja otro lápiz y vamos a sombrear a Cotuí con ese otro lápiz. A ver, ¿cuántas veces apareció Cotuí? 3. 3 veces. De 25 a 40. De 25 a 40. 3 veces. Por favor. Entonces, ahora vamos a ver cuál sigue después del orden con la C. Antino. Con la C. Con C. Solamente está Cotuí. 3 veces Cotuí. Luego de Cotuí está después Fantino. de la C sigue CD. Sigue la D. ¿Cuál está con D? No hay. con D. No hay. No hay. Con D. No hay, profe, A, B, con C, D. Con D. El factor. Fantino, profe. Entonces no hay con E. Entonces viene Fantino. Sí. Cambie de lápiz de color y vamos a ver cuántas veces está Fantino. 2 veces. Fantino está 3 veces. 3 veces está Fantino. 3 3 veces. veces, profe. 3 Bien, veces Fantino. Profesor, dígame. es en el mismo cuadro que se va a ir enumerando. Ay, usted no está viendo. O sea, yo aquí lo tengo, pero tengo los números, o sea, está lleno. En eso mismo que yo lo voy a ir poniendo. Por ejemplo, no, edad. Pero no, usted no está viendo que estamos viendo el cuadro número 1. Mírelo ahí en la pantalla. Sí. Entonces, ¿cuál es el inconveniente suyo? No, que yo tengo el cuadro en el cuaderno, entonces, como usted dice que lo subraye, yo pensé que era... Claro, ahí donde usted lo copió, tiene que ir subrayándolo Ok. en el cuaderno. Castillo con un lápiz de color
Cotuí con otro diferente, Fantino ahora con otro diferente. Ok, sí. Bien. Entonces, después de Fantino, que tiene 3, ¿cuál sigue? FG, H, I, Profe, la guarana. J, K, L. L, las guaranas. No. Primero va La Vega. La Vega. A la Vega. Ok, Mire, ya. Mire, La Vega va primero que las Guaranas porque la LA está solo, LA sola. Sin embargo, la LA está con la S. Por lo tanto, la LA va primero. Así es el asunto del alfabeto. Aunque Vega, la V va último que la S, pero no se trata de la S arriba, sino que la va primero, la de arriba no tiene S, por lo tanto va primero que la otra, porque la otra tiene una S. Entonces La Vega va primero. Entonces colocamos aquí La Vega y después la Vega y después viene las Guaranas. Para que la amiga vea lo que estamos haciendo, entonces vamos a buscar estas dos, La Vega, a ver cuántas veces está La Vega. La Vega está 2 Dos, veces. profe. 2 veces. Dos Vamos a ver. veces, dos veces. 2 veces para la Vega. Yo encontré uno. Y aquí está otra vez, son 2. Me pongo 2 en la frecuencia de La Vega, un 2. Y vamos a ver las Guaranas con otro lápiz. Las Guaranas, ¿cuántas veces También están? tiene 2 Dos veces. veces. Dos veces también, profe. Ok, también está 2 veces con otro lápiz. Ok, con otro lápiz. Aquí. Entonces las Guaranas, 2 también. Ahora, para que usted, algunos sepan qué es lo que se está haciendo, voy a dejar de compartir el cuadro, pero lo voy a seguir llenando. Y me voy a ir al vaciado de los datos para que usted observe qué es lo que estamos haciendo. Que ella me dijo, ¿dónde que lo vamos a hacer? Vamos a ver. Voy a irme ahora para que usted vea de lo que se trata. Mire, estamos en la variable municipio. Municipio, mírelo ahí. Y aquí en esta variable observe que se están dando colores diferentes de acuerdo a los municipios que aparecen. El Cotuí tiene un azulito, ¿verdad? Casi gris. Castillo tiene otro diferente. Fantino, La Vega, mire cómo vamos coloreando, ¿verdad? Entonces ahora LM, viene la M es Moca, está aquí, Moca. Vamos entonces a Moca y ahí tenemos Moca. Usted no tiene que dar los colores que yo estoy dando, usted da los colores que usted quiera. Entonces Moca tiene 1. M, N, ¿cuál sigue después de Moca? Búscalo ahí, Profe Pimentel. Ok, M, N, N, O, P, P, Pimentel. Mire, ya por coincidencia estaban ahí eso en letra, pero mire ahora, no se vaya a confundir y usted poner Salcedo, porque veníamos bajando así mismo ahí. Pero ahora después de la M viene la P, que hay uno con P, que es Pimentel. Entonces, Pimentel, ¿cuántas veces está? Una. 5 veces, profe. Pimentel está 5 veces.
Sí, profe. Jamás. Pimentel, sí. Una vez. Seguro que una sola vez. Vamos a ver. ¿Y por qué alguien dice 5 veces que está Pimentel? No sabe buscarlo. Ven, Ahí, mami. ahí hay un solo Ven. Pimentel. Por favor. Disculpe, profe, fue un error. Deja ver. No, yo me refiero es a la que tiene el micrófono abierto con ese escándalo ahí. Bien, váyase al cuadro y póngame Pimentel y me pone la frecuencia 1. Luego de Pimentel viene PQRS. Ahora sí viene la S. Perdón, profe, era Salcedo, que está 5 veces. Un error mío, disculpe. Salcedo. Y después de Salcedo viene entonces Salcedo, viene San Francisco. San Francisco. San Francisco. Entonces, vamos a ver cuántas veces está Salcedo. Coja su lápiz de color. Hello. Coja su lápiz de color y vamos a buscar a Salcedo con otro lápiz de color. 5 veces. A ver 5 veces. 5 veces. Pero vamos a buscarlo. Aquí está 2 veces. Tienen que cambiar de lápiz. Dímelo. ¿Eh? Okay. Entonces, aquí exactamente Salcedo está 5 veces. 5 veces. Entonces vamos a poner aquí en Salcedo, en el cuadro. Acuérdense que estamos haciendo el cuadro, ¿eh? No se quede nada más coloreando. Vaya al cuadro y ponga 5. Y ahora vamos a ver San Francisco, cambiando de lápiz, que es el que le sigue. 14 veces. 14 veces. 14. Francisco está 14 veces. Recuerde que tiene que usar un lápiz para cada color. Un color de lápiz para cada municipio, en este caso, para cada tributo diferente. Entonces aquí van 9, 13, Ven. 14. En San Francisco efectivamente hay 14. Por favor, el micrófono. Cuando molesta a los otros. Yanir, que lo tiene abierto el micrófono. Entonces, después de la F, alfabéticamente viene FG, perdón, después de la S, ST, viene la T, y aquí observamos, mire, que cada vez que vamos coloreando, cada vez quedan menos. Entonces no tenemos que perder el tiempo buscándolo donde están los colores ya puestos, porque esos son de otros. Lo que tenemos que fijarnos es lo que no están coloreados. Si usted observa, solamente quedan 4 que no están coloreados, y de esos 4 hay 2 con la T. Entonces, Tenares está 2 veces. Seleccionamos con un color diferente a los demás. Nos vamos al cuadro y copiamos Tenares 2. Luego nos quedarían solamente Villa Tapia y Villa La Mata. De Villa Tapia y Villa La Mata va primero. Por lo tanto, en el orden sería Villa La Mata y Villa Tapia. Vamos al cuadro y ponemos Villa La Mata y Villa Tapia. Están 1 y 1. Entonces, al final, siempre vamos a tener en el cuadro el total. Villa La Mata, le doy un color y como
como Villa Tapia es el último, lo dejo así porque se queda en blanco. El blanco es un color, entonces lo dejo ahí en blanco. Siempre el último usted lo deja en blanco porque el blanco es un color y así se ahorra estar también trabajándolo, seleccionándolo, subrayándolo sin necesidad, porque ya está ahí, implícitamente está hecho, es blanco. Entonces, así, para eso son los lapicitos. Si usted no trabaja con esos lapicitos y se pone a buscarlo uno a uno, todos del mismo color, usted se vuelve un puro tollo. Si usted quiere, cópialo aparte e intente hacerlo para que usted vea. Ese total de datos, cuando usted va al cuadro, debe dar 26, porque son 26 valores. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no usan los lapicitos, que se ponen a estar adivinando, muchas veces le da más de 26, pero la mayoría de veces da menos de 26. Menos. Entonces, para eso los lapicitos, para evitar que se nos queden o contarlo dos veces el mismo atributo. Cada vez que usted va viendo lo que están ya sombreados, que están coloreados, entonces ya eso no van y ya usted va, además sirve para agilizar, porque no hay forma de confundir, de que usted lo vea ya que está sombreado, que ya usted lo coloreó, ya usted sabe que ese está contado. Entonces no lo va a contar dos veces y se va a ir fijando solamente en lo que están sin colorear. Ahora vamos a ver cómo quedó el cuadro. Acuérdense que es haciendo el cuadro que estamos. Vamos a ver cómo nos quedó el cuadro con los atributos que buscamos. Entonces, también vamos a sumar la frecuencia absoluta, apréndasela así, la frecuencia absoluta, porque esa suma de la frecuencia absoluta debe dar 36. O sea, FI minúscula es igual, la suma de FI minúscula debe dar igual al total de datos. Si no da 36, entonces eso quiere decir que ese cuadro está mal. Así es que ahí está el cuadro, así es que queda. Mire, los atributos, en este caso los municipios, están ordenados alfabéticamente, no porque quisimos, sino porque en teoría dice que cuando la variable es cualitativa, nominal o es jerarquizada, se ordena alfabéticamente. Entonces, aquí tenemos la FI, eso es lo que se llama frecuencia absoluta. Por eso yo le decía, apréndaselo de abajo para arriba. Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece en este caso, estamos hablando de los datos cualitativos, la cantidad de veces que aparece el atributo. Ahora, N, ¿qué es? N es el total de datos. Ya sabemos que son 36 datos, por lo tanto, la frecuencia absoluta al sumarla debe dar 36. Repito, si no de 36, su cuadro está mal, tiene que seguir buscando hasta que le dé 36. Si sumamos, tenemos 1 y 3 son 4, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 32, 34, 35 y 36. Por lo tanto, eso está perfectamente bien. Ahora voy a hablarle a ustedes del porciento. Vamos a buscar el porciento. El porciento es la frecuencia relativa por 100. La frecuencia relativa no la tenemos. La que tenemos es la frecuencia absoluta, pero también tenemos el total de datos. Y la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el total de datos. La I, por eso se llama FI y se llama FRI, porque toma diferentes valores y la I indica la posición del valor. Entonces, si yo digo que la frecuencia FRI, la frecuencia relativa 1, la primera, va a ser igual a FI entre N, entonces va a ser igual a F1 entre N, a F minúscula. FR2 va a ser igual a F2 entre N. Y eso es la frecuencia relativa, pero la frecuencia relativa no se calcula aquí
indirectamente, directamente, sino indirectamente. El por ciento, entonces, lo vamos a calcular por la última fórmula que dice que la frecuencia, que el por ciento es igual a la frecuencia absoluta entre n por el total de datos. Así es que vamos, coja su calculadora, por favor, porque vamos a calcular el por ciento. No, entonces, vamos siempre a calcular el por ciento y los decimales aquí en estadística con dos cifras significativas. ¿Qué quiere decir dos cifras significativas? Quiere decir que después del punto decimal debemos tener dos lugares, dos decimales. Dos decimales. Y significativo quiere decir que usted tiene que redondearlos. Ese redondeo es en dos sentidos. Se redondea de dos formas. El primer redondeo es, como es hasta la segunda cifra, hay que tomar en cuenta la tercera. Entonces, a partir de la tercera va a ser el redondeo, que repito, se hace de dos formas. La primera es que si el tercer valor es 4 o menos, el tercer valor es 4 o menos, usted va a botar todo de ahí para allá y se va a quedar con las dos cifras que estaban ahí. Si el tercer valor, la segunda es que si el tercer valor es 5 o más, entonces usted le va a agregar un 1 a la segunda cifra después del punto y va a botar todo lo demás. Mire, en estadística, un redondeo sale carísimo. Puede causar hasta vida o puede llevar a la muerte. Un redondeo mal hecho. Entonces yo eso no me la como. A mí no me venga usted, que usted no sabe redondear, porque si usted me dice eso, yo lo voy a considerar a usted como lo más malo que hay. Para mí eso es una sinvergüenza. Es un sinvergüenza. El estudiante que me dice a mí que no sabe redondear o me lo demuestra, para mí es un sinvergüenza. Porque a esta altura en la universidad, a usted le han hablado 60,000 veces del redondeo. Entonces eso quiere decir que aquí no hay nada. Oiga el concepto que yo tengo de que me dice a mí o me lo demuestra que no sabe redondear. Porque son dos simples acciones para redondear. Botar todo lo que hay de la tercera cifra para allá, si es 4 menos, y agregarle 1 a la segunda y botar todo lo otro si es un 5 más. Y eso usted no puede asumirlo. Entonces eso, mire, eso no es para una gente que esté estudiando. Sinceramente se lo digo. Sinceramente. Entonces, vamos a ver cómo se busca el por ciento. Primer por ciento será 1 entre 36%. Por 100 queda 2.78, profe. Excelente. Así es que se redondea. Eso da 2.77777. Como la tercera es un 7, le agrega la segunda un 1 y bota todo lo otro. Y eso por eso queda en 2.78. Perfecto, muy bien. La segunda es 3 entre 36%. 8.33. 8.33. ¿Por qué es 8.33? Porque de la tercera cifra para allá, todo lo que sigue 3, 3, 3, 3. Y como no es 4, es de 4 para abajo, usted bota todos esos 3 y se queda con los 2 3 que están ahí. La siguiente da lo mismo. La siguiente, 2 entre 36%. 5.56. Muy bien. 5.56. Aquí
a 5.555 y se votan todos los 5 y como la tercera es un 5, le pone un 1 a la segunda y vota todo lo otro. Eso es todo lo que se hace para redondear. Siguiente, 1 entre 36% ya lo tenemos, 2.78. También esta la tenemos, 2.78. La siguiente, 5. 13.89. Ya dijo. 13.89. La siguiente, 38.89. 38.89. Ya las otras las tenemos. 5.56 y 2.78 y 2.78. Esto se suma todo y esa suma debe dar 100.00. Pongo siempre 100.00 porque no me gusta poner así el 100, mire. A mí me enseñaron que el punto va debajo de punto. Entonces yo para cumplir con esa regla, mire lo bonito que eso queda, punto debajo de punto ahí, 100.00. Eso puede darle a usted, bien redondeado, 99.99, puede darle 100.01, 100.02, pero usted lo va a redondear porque estamos redondeando a 100, ¿ok? Hello. Está bien, doña. Estoy trabajando ahora. Okay, gracias a usted. Entonces, siempre usted va a poner ahí 100, 100.00. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Si no, vamos a continuar con la interpretación de este cuadro. ¿Cómo se interpreta este cuadro? Bien, para interpretar el cuadro, ya dijimos que lo único que se interpreta ese cuadro es el %. Escuche bien, ese % no se interpreta tal y como usted lo está viendo ahí. Empezando por el 2.78. Sigue el 8.33. No. El % siempre usted lo va a interpretar iniciando por el % más alto. En este caso es 38.89. Luego va a ir bajando hasta llegar al más pequeño. O sea, después del 38.89 vendría el 13.89. Cuando se repiten por cientos, como aquí hay varios que se repiten, ese % se menciona una sola vez. Luego de mencionarlo, entonces usted va a colocar los atributos que lo tienen en el mismo orden en que están en el cuadro. Después, entonces, que usted lo coloca, va a poner la palabra respectivamente. Ese respectivamente está diciendo que ese % que está ahí delante le corresponden partes iguales a esos atributos que usted mencionó. Si usted no pone respectivamente, eso está mala, porque usted lo que está diciendo es que ese % lo sumaron entre los dos. Y no es eso lo que dice el cuadro, sino que lo tiene cada uno de los atributos. En el caso que sean 2, no en el caso que sean 3 o 4. Es muy diferente. Y usted va a utilizar la palabra respectivamente cuantas veces aparezca. También debe tratar de evitar las cacofonías o los pleonasmos.
¿Qué es eso? Eso es, por ejemplo, decir son, están. ¿Eh? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, usted decir son de Castillo, son de Cotuí, son de Pimentel, son de La Vega, son de... ¿eh? Viven en La Vega, viven en Cotuí, viven en esto. Eso se evita en la interpretación. Así es que pongan atención a la interpretación para que tomen en cuenta todo lo que acabo de decirle. Además, el cuadro es el cuadro que se llama número 1. El cuadro siempre lleva primero una introducción antes de empezar crudamente a interpretar, a decir los valores que están a interpretar el por ciento. Es decir, esa introducción usted puede decir en el cuadro número 1, el cuadro número 1, el cuadro anterior, el cuadro de arriba, en este cuadro, el cuadro que como usted quiera, el cuadro que precede, el que usted quiera. Lo que usted no puede decir el cuadro siguiente, porque no es siguiente, el cuadro está arriba. El cuadro de arriba, eso sí puede usted decirlo. ¿Ok? Entonces, ponga atención. Yo voy a decir en el cuadro número 1 se presentan los estudiantes investigados. Mire, aquí yo digo en el cuadro número 1, en el cuadro número 1 se presenta, pero si yo digo el cuadro número 1 ya no se presenta. Eso hay que saber hablar. Usted no puede decir el cuadro número 1 se presenta, no. Si usted dice el cuadro número 1, entonces usted dice el cuadro número 1 presenta. ¿Ve? Hay que saber hablar. En el cuadro número 1 se presentan los estudiantes investigados de acuerdo al municipio donde viven. Y en él podemos observar, aquí usted puede poner, y en él se puede ver, en él se observa, en él se observa. ¿Ve? Él nos dice, como usted quiera, y en él podemos observar que el 38, observe que estoy iniciando por el porciento más alto. Déjame cambiar la letra. Observe que estamos iniciando por el porciento más alto, que el 38.89% son de San Francisco. ¿Eh? Coma. Sigo con el que sigue siendo más alto. El 13.89% de Salcedo. ¿Se ve? Ahí yo no vengo y digo, son de Salcedo. De Salcedo. El, ahora se repite, atienda. El 8.33% de Cotuí y Fantino, respectivamente. Observe aquí, ese porciento se repite en Cotuí y Fantino. Entonces, solamente se colocó el porciento una sola vez. Y luego viene Cotuí y después Fantino. Si usted no pone respectivamente, entonces usted lo que estaría diciendo que el 8.33
lo suman entre Cotú y Fantino, y no es eso lo que dice el cuadro. El cuadro dice que cada uno lo tiene, y eso es lo que quiere decir el respectivamente. Luego viene el 5.56% de, aquí viene otra vez la repetición, La Vega, coma, Las Guaranas, coma, perdón, y Las Guaranas, y hay otro aquí, Penares, respectivamente. Coma. Y el último ya, y el 2.78, siempre por ciento, porque es el por ciento que estamos trabajando. El 2.78 de Castillo está varias veces. Entonces, de Castillo, coma, Moca, coma, Pimentel, coma, Villa La Mata y Villa Tapia, respectivamente. Respectivamente. Muy bien. Así se interpreta el cuadro. Cualquier cuadro que usted tenga se interpreta en esta forma. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Si no, vamos a pasar al ejemplo número 2, que lo vamos a ver con la variable estado civil, que es la siguiente que tenemos ahí para los ejemplos de estos cuadros estadísticos que corresponden a la presentación gráfica, a la presentación de datos cualitativos, perdón. Bien, vamos entonces, si no hay pregunta, a pasar al ejemplo número 2 de una vez. El ejemplo número 2 lo vamos a hacer, como decía, con la siguiente variable, que es, ya usted sabe que usted dejó una página para eso. Vamos a bajar para coger la otra página. Entonces, aquí el cuadro número 2. Mire de nuevo, insisto, el nombre del cuadro, que en este caso es el número 2, va arriba. Y aquí tenemos el título que también lo hicimos en la clase pasada. El otro decía UAS San Francisco delante y este dice estudiantes investigados delante. Este tiene el qué delante y el dónde después. Esas son las dos formas. Y observe que también dice por. Entonces nos vamos a ir, por favor, váyase al vaciado de los datos, a la variable estado civil, váyase allá, a la variable estado civil, y mire a ver cuáles valores tomó diferentes esa variable, que ya usted sabe, lo primero que hay que saber, que es una variable cualitativa nominal. Eso lo clasificamos en la otra clase. Cualitativa nominal. Si usted quiere, vaya a ver el video, que ahí lo dice, y la pregunto y todo, y el estado civil es cualitativo nominal, que algunos inclusive respondieron que era cualitativo jerarquizado, como yo pregunté. Cualitativa nominal. Entonces,
Por favor, alguien que me diga cuáles son los atributos que aparecen ahí. Profe, los atributos que están en estado civil son soltera, casada, divorciada y unión libre. Muy bien, solamente hay 4. Ajá. Entonces, de esos 4, ¿cuál va primero? Soltero. Casada. Casada, maestra. Entonces usted considera que la S va primero que la C alfabéticamente. Usted no se sabe el alfabeto. ¿Usted cree que porque ve que soltero está ahí arriba de primero es el que va primero? Alfabéticamente quiere decir que primero va la A, después va la B, después va la C, y casado naturalmente está muy lejos de soltero, de la S. Entonces el primero que va ahí es, como decía ella, casado. Se escribe así en el estado civil. Así, casado o casada quiere decir. Luego de casada, ¿quién sigue? Divorciado. Muy bien. Y después sigue. Soltero. Y por último, unión libre. Unión libre. Y abajo vamos a tener el total. Vamos entonces al vaciado de los datos para buscar la frecuencia. A ver cuánta casada, cuánto divorciado, cuánto soltero y cuánto unión libre. Voy a irme al vaciado de los datos, coja sus lapicitos y coja uno de una vez para buscar lo casado. Hay 7 casadas, profe. 7 casadas. Qué encanto. ¿Usted está segura? 4. 4, profe. 4. Yo no sé. 4. Observe aquí. Observe. Vamos a buscarlo aquí en el cuadro. Obsérvalo. Pues yo no sé de dónde usted sacó 7. Mire, aquí hay una casada. Uno casado. Sigo bajando. Mire otra aquí. Sigo bajando. Mire otra aquí. Van 3. Mire otra aquí. Van 4. No sé dónde usted sacó 7. Tal vez están ahí y yo no la vi. Pero por ahora son 4. Lo visto a lo primero siempre hago un error, excúseme. No. Esto no es cuestión de error, del primer error. Esto es sin error. Esto es al paso. Yo le dije a ustedes, cuando vayan a copiar esos valores, fíjense bien para que no lo cambie, porque entonces le va a dar diferente el cuadro. Es decir, que si usted tiene 7 casadas, eso quiere decir que todos los otros usted lo tiene mal, porque le va a dar menos. Porque usted ha cogido ahí 3 prestados que no son de ahí. Y esos 3 de algún lado hay que sacarlo, pues son 26. Sí, usted tiene razón, pero así uno aprende. Sí, claro que sí, se aprende muchísimo. A veces se aprende más que lo hice bien. Porque uno a veces comete errores que después no vuelve y lo comete. Mire, para que usted vea cómo es este asunto de los lapicitos y la ayuda que nos da, voy a quitar el sombreado del casado. Ya sabemos que son 4, ¿verdad? Hay 4. Pero sí, vamos a suponer que yo encontré 3 nada más. Están ahí los 3, mírenlo, en verde. Vamos a suponer eso. Después de casado, vamos al divorciado. Y divorciado, cambiando de color, 1, ¿verdad?
1, Dos. 2. Dos, profe. Ahí hay 2. 2. 2 divorciados. Vamos llenando el cuadro de una vez. Entonces tenemos 4 y 2. 4 y 2. Acuérdense que de esos 4, yo supuestamente nomás encontré 3. ¿Se acuerdan? Encontré 3 nada más. Que hay uno que está ahí, que todavía no lo he contado. Para que usted vea la utilidad de los lapicitos. Ahora vamos con soltero. Vamos a ver cuántos solteros. Vamos a ver la que me dijo que había 7 casadas. Localicen en los solteros. Nadie me diga la cantidad de solteros. Déjenla a ella. Profe, a mí me da 21. Ahora díganle ustedes cuántos son. 24. 24. Usted ve, Los Ahí fue que tres fallé. que usted cambió. Y por suerte que lo puso los 3 de uno solo. Ahí fue. Porque también pudo haberlo puesto de una vez de otro, agregarle de otro. Mire, yo dejé casada a propósito ahorita. Y mire ahora, cuando yo voy buscando soltera, mire como de una vez me aparece casado ahí sin colorear. Y de una vez me doy cuenta que el casado ese se me quedó. Acuérdense que yo había puesto 3 nada más, ¿se acuerdan? Mírenlo ahí los 3. Le dije, voy a dejar uno sin poner para que usted vea la utilidad de los lapicitos. Pero todavía, si usted pasó por ahí, no se dio cuenta. Ahora, como los de unión libre es el último, se quedan en blanco. Entonces yo voy a contar los que están en blanco para ver cuántos son los de unión libre. Entonces, mire, yo cuento ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sigo. Y cuando estoy buscando los que están en blanco, que son de unión libre, me vuelvo a encontrar con el casado. Es decir, que no hay forma de que yo lo deje. Entonces, el casado que se me había quedado, lo único que tengo que hacer es seleccionar mi casado y cambiar el valor que yo había puesto 3, poner 4. Entonces, ahora este cuadro nos quedó como 4, 2, 24 y 6. Vamos a verlo. Eso suma y esa suma da efectivamente 30. Como vamos a ver a continuación. 36, perdón. 36. 36. Entonces, ahora coja su calculadora y vamos de nuevo a buscar el porciento. $11.11%. El primer porciento es 4 entre 36%. Mire, si usted no tiene calculadora en la clase de hoy y no ha calculado esos porcientos, cuando usted vea el video, agarre una calculadora y búsquelo uno por uno, así que se aprende. Y vea los valores, cómo se redondearon, porque así es que se aprende. Entonces, 4 entre 36% y más, que yo lo voy diciendo una y otra vez, para que usted lo haga a sí mismo, como yo se lo estoy diciendo. Y eso dice que da 11.11. El 2 entre 36% lo vimos ahorita, ¿se acuerdan? 5.56. 24 entre 36%, ¿cuánto da? 67. 67. Y el 6 entre 36%. 16.67. 6.67. 16.67. Si usted observa rápidamente, eso da 100.01, porque 7 y 7 son 14 y 6 son 21.
Entonces eso da 100.01, pero ya dijimos que vamos a poner siempre en los datos cualitativos, vamos a poner 100. 100 vamos a poner en ese valor, en el total. Ahora, una observación, atienda para acá. Mire, yo le di esos cuadros así a ustedes. Mírenlo ahí los dos. Mire el por ciento, mire el por ciento. ¿Eh? Mire qué limpio está eso, mire. Dice por ciento arriba. Cuando usted ve el 2.78, ¿qué usted está viendo? El 2.78%, ¿verdad? El 8.33%, usted está viendo. Y eso es lo que dice ahí. Yo ahorita le acabo de decir que usted no tiene que evitar los pleonasmos, las cacofonías. Entonces usted no puede hacer esto, vea. Hay estudiantes que dañan sus cuadros. Así, vea. ¿Está bien? Profesor, disculpe, ¿Está pero viendo? yo no veo. No, yo no ¿Eh? veo. ¿Usted no ve? Disculpe. El cuadro no. Déjame ver. Que no, y los otros no lo ven el cuadro. Sí, claro, sí. Mire, dele a la flechita que está ahí al lado de su foto, de donde yo estoy hablando, dele ahí a la flechita para que lo vea. Bien. Gracias, profesor. Ahora apareció. Entonces, mire, usted no puede poner eso ahí porque ya eso está arriba. Eso es como que usted diga 4 estudiantes, 2 estudiantes. Es un disparate. ¿Te ve? Entonces usted no puede poner por ciento, porque ya el por ciento se sobreentiende y lo dice que está arriba. Tampoco puede poner 100% abajo. No, y que sí, así también el último, 100%. No, eso no es 100%, eso es 100 ya. El por ciento está arriba, ya eso se sabe que es 100%. Ya eso se sabe. Por ciento quiere decir que se multiplicó por 100, ¿verdad? Entonces ya eso se sabe porque lo dice arriba. Así es que cuidadito con cometerme ese desliz para no decir ese error. Vamos a ver quién se anima a interpretarme ese cuadro. Vamos a ver. Yudelmi, iniciamos con usted. Yudelmi, prende el micrófono. El cuadro número 2 presenta a los estudiantes investigados de acuerdo a su estado civil y en él podemos observar que el 66.67% son solteros, el 16.67% están en unión libre, el 11.11% son casados y el 5.56% son divorciados. Muy bien. Así es. Mire, también hay una forma de usted aprender como Yudelmi, que todos pueden hacerlo también. Hay estudiantes, yo le digo que no lo hagan, pero hay muchos estudiantes que se inscriben al canal de YouTube y cada vez que yo subo un video, le notifique el canal que yo subí el video, pues están inscritos ahí. Lo único malo es que como es la misma clase, le va a subir todos los videos de la misma clase, pues yo doy la misma clase en toda parte. ¿Eh? Entonces eso es lo único malo, pero ahí usted se adelanta y puede ver la clase anterior, pero para eso hay que tener tiempo. Yudelmi, muy bien. Vamos a ver quién más quiere interpretarlo. Vamos a ver, Leslie, vamos a ver. El cuadro número 2 presenta a los estudiantes investigados de acuerdo a su estado civil. Se puede observar que el 66.67% son solteros, el 16.67% viven en unión libre, el 11.11% son casados y el 5.56% divorciados.
No puede dejar el por ciento cuando está interpretado porque son por ciento. Exactamente. Yo no tengo nada que agregarle a esas interpretaciones que ellos han hecho porque están perfectas. Ni yo la interpreto así. Así es que si usted no le da tiempo a copiar, cuando esté viendo el video, pues la completa, que esa es la idea para avanzar en la clase. Bien, fíjese, nos queda, voy a salir de aquí, nos queda una variable, que sería el cuadro número 3. Cuadro número 3. ¿Ah? Esa variable es referente al cómo le va en su carrera. ¿Cómo le va en su carrera? Y si usted puede observar en el vaciado de los datos, puede notarse que es muy diferente a las dos que acabamos de ver. En el vaciado de los datos, yo le presenté a ustedes esta variable ordenada alfabéticamente. O sea, ahí en el vaciado de los datos, la variable está ordenada alfabéticamente. Usted puede ver que el primer atributo que está es bien. Después de bien, observe, bien, viene excelente, mire, excelente, bien, excelente, mal, mire ahí, mal, bien, excelente, mal, después muy bien, y después debajo está regular. Si usted va a presentar esta variable, usted tiene que ser lógico. Usted sabe que no puede decir que de bien le va a subir la variable a excelente y de excelente va a bajar a mal y de mal va a subir de nuevo a muy bien y de muy bien va a bajar otra vez a regular. Desde que usted ve ese vaivén, usted tiene que darse cuenta que no está frente a una variable cualitativa nominal para usted ponerla alfabéticamente. Esta variable es cualitativa jerarquizada. Entonces, usted tiene que darle un orden lógico a la variable. ¿Cómo sería ese el orden lógico que lleva esta variable? Subiendo. Dice que las variables cualitativas jerarquizadas se ordenan de menor a mayor grado en la jerarquía. ¿Cómo quedaría? ¿Quién me dice esta variable ordenada en el cuadro? Vamos a ver Merili. Sería mal. Mal. Regular. No me diga que ustedes la saben. ¿Eh? Siga, regular. Bien. Bien. Luego muy bien y excelente. Luego usted ve que usted la sabe. Excelente, muy bien. Entonces, mire lo lógico cuando usted lo lee. Viene. ¿Iba a decir algo más? Ok. Viene, mire, y dice, mal, regular, un poquito más arriba. Bien, un poquito más arriba que regular, ¿verdad? Pero a 2 pasos de mal o más. Depende de lo mal que sea. Porque muy mal. Si es mal y muy mal, ¿cuál va primero? Muy mal. Exactamente. Muy mal. Muy mal va primero. Mire eso. Entonces, mal, regular, bien, muy bien y excelente. Muy bien. Mire cómo muy bien va después de bien y muy mal va antes de mal, porque es así el orden jerárquico, de menor a mayor grado. Entonces, el cuadro número 3 va a quedar con ustedes para que lo traigan hecho el próximo viernes, que lo vamos a preguntar. Este cuadro número 3
Ya usted sabe que el cuadro número 3, hacerle su título, cualquiera de los dos estilos que están ahí, cualquiera de los dos, hacer su título. Luego viene la variable, cómo le va en su carrera, y luego vienen los municipios ordenados de forma de menor a mayor grado, jerárquicamente. Cuantifica la variable, busca el porciento, y el porciento no tiene que ver con el orden, ¿eh? El porciento se interpreta igual, siempre. El más alto primero, después el que le sigue, después el que le sigue, ¿ok? Entonces, para que después no digan, no, como el orden así, el primero es este. No, no, el porciento no tiene nada que ver con el orden. El porciento es el cálculo que se le hace a los atributos y siempre se va a presentar de la misma forma, de la misma manera. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces yo voy a pasar a los datos cuantitativos. ¿Qué pasa cuando ya la variable no trata de atributos, sino que la variable trata de números, trata de valores numéricos, datos cuantitativos? Bien, entonces miren, vamos a hablar ahora de la presentación de los datos cuantitativos. Los datos cuantitativos ya no es lo mismo que cuando trabajamos con los datos cualitativos. En primer lugar, la tabla de los datos cualitativos yo le llamo que es una tabla estándar. ¿Qué quiere decir que es una tabla estándar? Que es igual. ¿Cómo se forma esta tabla? La variable, la FI pequeña, la frecuencia absoluta, la cuantificación de la variable y el porciento. Usted busca las tres tablas, las dos que hicimos hoy, la que usted va a hacer también, y usted va a dar cuenta que es el mismo cuadro que usted va a tener. La variable, la cuantificación y el porciento. La variable. Ahora, cuando se habla de datos cuantitativos, ya estamos hablando con valores. Y los valores pueden estar muy concentrados, pueden ser muchos, pueden ser pocos, pueden estar muy distantes. ¿Qué pasa? Que los datos cualitativos, con los datos cualitativos, el cuadro es fácil de controlar. ¿Por qué? Porque se controla solo. ¿De qué va a depender el tamaño de los datos cualitativos? El cuadro con los datos cualitativos va a depender de cuántos atributos, cuántos valores tomó la variable. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a tener que en el cuadro número 1 teníamos muchísimos atributos porque se presentaron muchísimos municipios diferentes. Ahora, observe el cuadro de el estado civil, solamente hay cuatro atributos. Y en el cuadro de cómo va en su carrera van a haber 7 atributos. Y el cuadro va a depender de los atributos que se presenten en la variable. ¿Ve? Ahora, cuando los datos son numéricos, hay que controlar el tamaño del cuadro. Y esto se hace presentando una de 3 tablas dependiendo de 2 características. Dependiendo de cuántos datos usted tiene y dependiendo del rango o recorrido de la variable, que es otro término nuevo que hoy entramos. El rango o recorrido de la variable es de dónde a dónde estuvo la variable. Y es igual al valor máximo, al valor más alto que hay en el conjunto de datos, menos el valor más pequeño del conjunto de datos. Entonces me dice de dónde a dónde está la variable. Xmax es el valor máximo, Xmin es el valor mínimo. Entonces el rango es igual a Xmax menos Xmin.
Recuerde que cuando hablamos el otro día, la primera clase en el cuestionario, decíamos que la estadística es para investigar. Se investiga lo que no se conoce. Y definíamos la parte en la muestra. Decíamos que teníamos muestras representativas y no representativas. Que las muestras representativas son las que se utilizan para estudiar la población a partir de esa muestra. Que esa muestra se llama muestra aleatoria y que es la que se utiliza para aplicar las técnicas de la estadística inferencial. Sin embargo, hablamos también de la muestra no representativa, que es aquella que se utiliza para sacarla de la población y decir lo que se encontró en esa muestra, y eso se hace a través de la estadística descriptiva. Pero también decíamos que si usted va a hacer eso, lo que necesita es tomar una muestra grande, y en estadística se considera una muestra grande cuando es 30 o más elementos. 30 o más elementos. Entonces vamos a clasificar la muestra. Si es 30 o más elementos, grande. Si es menos de 30, de 29 para abajo, entonces se considera pequeña. Entonces vamos a llamar muestra grande, 30 o más, muestra pequeña, menos de 30. Si la muestra es grande o pequeña en esa circunstancia, también vamos a llamar rango grande y rango pequeño. El rango será pequeño cuando sea 12 o menos, y será grande cuando sea más de 12, es decir, de 13 en adelante. ¿Okay? Entonces vamos a tener rango grande de 12 en adelante, de 13 en adelante, rango pequeño 12 o menos. Muestra grande, total de datos grande, n pequeño grande, cuando usted tiene 30 o más datos. N es pequeño, la muestra es pequeña, cuando usted va a tener menos de 30, es decir, 29 o menos. ¿Se ve? En ese sentido, eso es lo que me va a permitir clasificar las tablas estadísticas que voy a presentar con los datos cuantitativos, las tablas cuantitativas. Y aquí tenemos la primera tabla. Tabla de datos simple, es la más sencilla. Y esta tabla consiste en usted colocar los datos uno a uno, ordenados de forma ascendente en una fila o en una columna. Acuérdese que cuando hablamos de la columna matriz, decíamos que los datos cuantitativos, las series cuantitativas, se ordenan ascendentemente, de menor a mayor. Aquí lo que estamos es repitiendo eso. Entonces, los datos cuantitativos siempre estarán ordenados de menor a mayor, en forma ascendente. Entonces, esta tabla de datos simples se forma cuando usted tiene menos de 30 datos. Es la única condición. Dijimos que en estas tablas estadísticas cuantitativas van a depender de n y del rango. Esta solamente depende de n. Si usted tiene menos de 30 datos, ese n, ese tamaño de la muestra, ese total de datos, se considera pequeño. Entonces, usted va a tener la oportunidad de formar la tabla de datos simple. Vamos a ver un ejemplo. Dice aquí, si tenemos una muestra de edades de personas, 23, 18, 24, observe que esos datos están desordenados. Eso es como que yo le pregunte a cada uno de ustedes la edad y me la da. No van a quedar ordenados, ¿verdad? Entonces, dice aquí, se cuenta, siempre cuéntelos. Dice que son 10. Y 10 es pequeño. N es menor que 30. Simplemente consiste, para formar esta tabla, en usted colocar esos datos que están ahí, uno a uno, de forma ascendente, ordenados en una fila o en una columna. Entonces, esta tabla quedaría de la manera siguiente. El 15 es el primero, está 2 veces. No puede votarlo, ¿eh? El 15 está 2 veces. El 18 está 3 veces. No puede votarlo. Luego viene el 20. Luego viene el 21.
luego viene el 22, el 23 y el 24 años. Y esa es la tabla, pero así como usted lo contó cuando estaban desordenados, ahora que lo ordenó, tiene que contarlo otra vez. Porque si a usted se le queda uno de esos números al ordenarlo, ya todo lo que viene estará mal. Hoy estamos formando las tablas. La próxima semana también vamos a estar hablando de la formación de la tabla, la presentación de los datos en el cuadro. Pero en la segunda parte de la materia, en la tercera parte de la materia, vamos a estar trabajando sobre esas tablas, es decir, con esas tablas. Es decir, que esa tabla después la vamos a recuperar y vamos a trabajar con ella. ¿Okay? Entonces, aquí nosotros buscamos, contamos y efectivamente ahí hay 10 datos, están completos. Aquí observe que buscamos el rango para que usted vaya acostumbrándose a verlo y a calcularlo, pero recuerde que en esta tabla no interviene el rango. Usted no puede calcular. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo es 24, el valor mínimo es 15. 24 menos 15 igual a 9. Quiere decir que la variable va del 15 al 24. ¿Okay? Eso es lo que dice el rango. Entonces, vamos al ejemplo 2. En el ejemplo 2 encontramos, dice, si se pregunta a un estudiante por la cantidad de dinero que gasta semanalmente en pasajes y responde 10, 120, 160, 140, 145, 175, 150, 140 y agregué 125. No está el 125, por eso está en azul. En el archivo que yo envié creo que no está. No sé si lo arreglé, pero para mí que no está. Entonces, ahora usted cuenta estos valores y son 9. En el archivo que mandé creo que dice que son 8 porque el 125 no estaba. Tengo un mosquito molestando. Entonces, la tabla vamos a formarla. El primer valor es el valor más pequeño, que es el 100. 100. Le sigue el 120. Le sigue el que agregué, que es el 125. El 140 está 2 veces. Debo ponerlo, no se bota. 145 es el que le sigue. Luego viene el 150. Luego viene el 160. Y el último es 175 pesos. Y esa es la tabla de datos simples. Repito, consiste en colocar los datos uno a uno de forma individual, ordenados en una fila o en una columna. Y los datos se presentan en esta tabla de datos simples cuando son menos de 30. Se considera n pequeño. Vemos el rango, valor máximo 175, valor más pequeño 100, un rango de 25 pesos. Quiere decir que el rango tiene una dispersión de 75 pesos y va desde el 100 hasta el 175. En esta tabla los datos se repiten, se presentan ordenados de forma ascendente, individualmente, en una fila o en una columna. Te lo he repetido varias veces lo mismo. Esa es la tabla de datos simples. Si hay alguna pregunta sobre esta tabla, hágala ahora. Si no, continuamos con la tabla 2, que sería la tabla de datos ponderados. Perfecto. No hay pregunta. Continuamos con la tabla de datos ponderados. Mire, ponderar quiere decir multiplicar. Ponderar quiere decir multiplicar. Es decir, que cuando hablamos tabla de datos ponderados, estamos hablando de datos multiplicados. Los datos en esta tabla quedan multiplicados. No se le olvide eso. Mire cuando se presenta esta tabla. Esta tabla de datos cuantitativos, siempre recordar que estamos hablando de tablas de datos numéricos. Esta tabla se presenta cuando el tamaño de la muestra n minúscula es grande. ¿Cuándo es grande? Cuando n es mayor o igual a 30.
Y el recorrido de la variable, el rango, es pequeño. ¿Cuándo es pequeño? Cuando es 12 o menos. ¿Ok? Cuando los datos se presentan en la variable para formar esta tabla, usted va a darse cuenta que esos datos se repiten mucho, uno cerca del otro. Es una forma de reconocer esta tabla. Los datos se repiten mucho uno cerca del otro. En las otras tablas se repiten, pero uno lejos del otro, en la tabla de datos agrupados. Entre más datos son, más repeticiones hay, ¿verdad? Entonces ahí están las condiciones. N es mayor o igual a 30 y el rango es menor o igual a 12. ¿Qué pasa? Que la siguiente tabla que vamos a formar, la siguiente, después de esta, la número 3, se llama tabla de datos agrupados, porque los datos van a aparecer en grupos. ¿Se ve? Entonces, esa tabla también se va a formar cuando n es igual a 30 o más. O sea, tienen la misma condición en el tamaño, pero el rango tiene que ser mayor que 12, de 3 en adelante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que siempre que usted tenga datos, debe, en primer lugar, buscar cuántos son, porque la tabla va a depender de cuántos son. Si son menos de 30, la tabla de datos simple. Pero si es más de 30, entonces es una de la ponderada o la agrupada. ¿Quién lo decide? El rango. Entonces, si el rango es menor que 12, es ponderada. Si es mayor de 12, de 13 en adelante, entonces será la tabla de datos agrupados. Y aquí vienen otros conceptos. Aquí vienen otros conceptos de lo que le hablé. Estos conceptos tenemos aquí, por ejemplo, el rango recorrido, que ya usted sabe a qué es igual. Y dice que mide la variabilidad total del conjunto de datos. Es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Ya lo hemos mencionado tanto que usted se lo sabe. Pero observe aquí. Ahorita nosotros hablamos de la frecuencia absoluta. Y esa frecuencia absoluta también se le llama frecuencia absoluta simple, para diferenciarla de esta, pero como quiera. Aquella se llama frecuencia absoluta y usted se llama frecuencia absoluta acumulada. Cuando hablamos de la frecuencia absoluta, ahorita la F era minúscula. Minúscula. Entonces no debe, tenga cuidado como usted hace las F. No puede ponerla las dos mayúsculas ni las dos minúsculas. Una es minúscula y la otra es mayúscula. Pero dice a usted aquí que no es esa fórmula, no es esa fórmula. Usted tiene que aprenderse fórmula, sino aprenderse el concepto a que es igual esta frecuencia. Le dice a frecuencia absoluta acumulado FI, pero igual que la otra, porque la otra era FI, pero aquella era la F minúscula, aquí la F es mayúscula. Es la única diferencia. Y aprenderse el término acumulado. Acumulado quiere decir, acumulada quiere decir sumada. Sumada. Entonces aquí le dice frecuencia absoluta sumada. Usted va a coger la frecuencia absoluta simple y la va a sumar, y esa es la que da la frecuencia absoluta acumulada. Por eso dice aquí, es igual a la suma de la frecuencia absoluta simple. La frecuencia relativa también la vimos, free minúscula. Y ahora vamos a hablar aquí de la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa, free minúscula, sumada, me va a dar la frecuencia relativa acumulada, sumada, que se llama free también, pero con la F mayúscula. Y el porciento acumulado también es la suma del porciento simple. Apréndalo así. O sea, estas tres frecuencias van a salir sumando las tres anteriores. Anterior teníamos frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa y frecuencia por ciento. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y por ciento. Ahora tenemos aquí frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y por ciento acumulada. Las tres anteriores sumadas. Eso es lo que quiere decir acumulado. Cuando se presentan los datos en esta tabla, se hace de forma individual y se busca cuántas veces se repitió cada uno de esos números. O sea, esta tabla consiste en presentar los datos agrupados
pero de forma individual. Agrupados, porque se cuenta cuánto se repitió cada uno, pero ese conteo es individual. En la otra tabla es agrupado, pero por intervalo. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Aquí es cuánto hay, cuánto 5, cuánto 6, cuánto 7. En el otro es cuánto hay del 5 al 11, cuánto hay del 11 al 16, cuánto hay del 16 al 22. Eso es así en la otra tabla, pero eso lo vamos a ver en la próxima semana. Dice aquí ejemplo 1, quiere decir que hay más de un ejemplo. Ejemplo 1, con los datos del número de materias de los estudiantes investigados, construye una tabla de datos ponderados. Y le dice datos, n es 36, es mayor que 30, y el rango es igual a 6, lo que quiere decir que el rango es menor o igual que 12, y por eso esa variable se toma en cuenta para formar el primer ejemplo de la tabla de datos ponderados. Usted lo va a ver ahora justificado directamente en el vaciado de los datos. Vamos a ir al vaciado de los datos para que entonces ahí usted pueda observar el por qué se selecciona esta variable para formar la tabla de datos ponderados. Aquí, miren, chequemos lo siguiente. N es 36, lo que quiere decir que en todo momento N es mayor que 30. N es mayor que 30, que es la condición 1. Entonces, como N es mayor que 30, es 36, N minúscula. ¿Ah? 36. Si buscamos el rango en la edad, el rango va a ser igual al valor máximo 35. El valor más alto que hay en la edad es 35 y el más chiquito es 18. Si usted resta 35 menos 18 da 17. Si usted busca el rango en el número de materia es 8 menos 2 igual a 6. O sea, el rango es 6. Y aquí en la tercera N es 36 mayor que 30 en las tres. Entonces aquí el rango es igual, el valor más alto aquí es 220, el más chiquito es 105 y esto va a ser igual a 115, el rango. Entonces, ¿qué pasa? Que N36, eso es lo primero que se busca para saber qué tabla se va a presentar. Entonces, si usted observa, como N es 36 en las tres variables, eso me quiere decir a mí que con estas variables no se puede hacer con ninguna la tabla de datos simple. ¿Por qué? Porque la condición para usted presentar la tabla de datos simple es que sean menos de 30. Ya al ser 36 queda descartada la tabla de datos simple en estas tres variables. Ahora bien, nosotros hablamos de que si N es mayor de 30, como ocurre en las tres, tendríamos que buscar el rango. Y al buscar el rango, si ese rango da menos de 12 o igual a 12, entonces esta tabla se llama tabla de datos ponderados, la que vamos a utilizar para presentar esta variable. Será la tabla de datos ponderados. Y como les decía, en la próxima semana estaremos trabajando con la tabla de datos agrupados que se presenta cuando usted tiene N efectivamente mayor de 30, pero el rango es 13 o más. Es decir, que estas dos variables van a servir como ejemplo para buscar, para presentar la tabla de datos agrupados. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Vamos a ver, Deyanira. Profe, con respecto al cuadro número 3, debemos interpretar también. El cuadro completo, cuando usted lo hace completo, claro, Ok. hay que interpretar. Ok, gracias. Ok.
Aquí todo se interpreta, eso no me lo pregunten. Todo se interpreta y todo se redondea. Pero no vaya a creer que redondear es agregar un número a la segunda cifra. Redondear es botar todos los números que están de la tercera cifra para allá, tomando en cuenta que si es menos de 4 se botan y se deja igual, pero si es más de 5, el tercer valor, entonces se le suma. Ahí es que se le suma 1 a la segunda. No es siempre. Esas son dos formas. Se vota, siempre se vota de la tercera cifra para allá. Lo que usted tiene que fijarse es que si es 4 menos, usted deja el segundo igual y vota todo. Pues eso es redondear. Pero si es 5 o más, usted le agrega un numerito a la segunda cifra y lo vota también. Esa es la segunda parte del redondeo. Bien, para la próxima semana tenemos lo siguiente. Habrá un archivo, ya debe estar en la pizarra, en la plataforma, en el aula virtual, que dice continuación de tablas cuantitativas. Usted debe hacer lo siguiente. Tiene que copiar la clase si no la ha copiado, pero al final, si usted la copió, tiene que dejar 2 páginas para los 2 ejemplos de la variable de la presentación de la variable de datos cuantitativos en la tabla ponderada. 2 ejemplos. Hay uno que está indicado, que es sobre el número de materia, y otro que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a dar los datos. Entonces, tiene que dejar 2 páginas para copiar esa clase. Y a partir de esas 2 páginas en blanco, entonces, continuar copiando lo que voy a enviar o lo que ya está en la pizarra, en la plataforma, que es la continuación de los datos, de la presentación de los datos cuantitativos, que es la tabla de datos agrupados, que es la que nos falta por presentar. Claro, faltan los ejemplos de la tabla de datos ponderados. Si hay alguna pregunta, otra pregunta, hágalo ahora. En la próxima semana, nosotros tendremos la práctica número 2, que corresponderá a la presentación de datos cualitativos. Así es que, si hay alguna pregunta, hágala ahora. Bueno, pues si no hay pregunta, entonces terminamos nuestra clase por hoy. En la